Bueno, bienvenidos a los 121 participantes que veo que ahora mismo estáis conectados. Me he ido apuntando desde Málaga, Valencia, Madrid, Ámsterdam, desde el metro, también había alguien, desde Córdoba, Sí. Brasil, Asturias, Ponferrada, Guecho, Barcelona. Bueno, gracias por esta horita, ¿no? que habéis dedicado a conectaros y sobre todo a conocer lo que os vamos a explicar. Yo voy a compartir pantalla. Vamos a ver, antes de nada. ¿Sí? ¿Se ve todo bien? Sí, veo que Ana me dice que sí, pues venga, me quedo tranquila. Pues bueno, buenas tardes y buenos días, ¿no? Para los que estáis en la otra punta del charco, yo voy a romper todas las reglas del periodismo y de la pirámide invertida y voy a empezar por lo menos importante, que es una servidora. Como bien ha dicho José Luis, trabajo en Prodigioso Volcán, y hoy también me acompaña mi compañera Ana Pina, que nos acompañará después. Pero bueno, lo bueno para el final, ¿no? Pues ella cerrará esta masterclass. Así que sin más, bienvenidos a la revolución pendiente, ¿no? Y a lo mejor hemos creado muchas expectativas, como os decía, esperamos cumplirlas porque venimos a explicaros, a hacer una aproximación a la comunicación clara, ¿no? Es una historia que bueno, se inicia ya antes del siglo III antes de Cristo, donde empezamos a encontrar las primeras referencias a la claridad, y hemos querido empezar con esta imagen tan alegórica, ¿no? De la libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Sobre todo porque, bueno, me lo imaginaba al preparar esta presentación como la claridad guiando al pueblo, ¿no? Y ahora entenderemos por qué. Pero en realidad, aunque es una historia que empieza en el siglo III antes de Cristo, yo creo que es cuando hace aproximadamente más de 80 años, cuando realmente empieza de verdad el punto de inflexión donde podemos encontrar referencias a la claridad, ¿no? Y veréis que siempre hago referencias a mujeres y ahora entenderéis por qué. Y es que decimos que Winston Churchill en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, solicitó a su equipo eficacia comunicativa en sus informes, ¿no? Lo llamó I Call for Brevity. Os podéis imaginar que en plena Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas luchando junto con los aliados en Europa, lo que necesitaba Churchill era apuntar, en realidad era un UX writer, ¿no? Mensajes útiles, claros y concisos, pero él no lo sabía todavía. Pero le pidió a su equipo algo tan revolucionario como párrafos cortos, escuetos, claros, que los análisis detallados estuvieran en un anexo, que tuviera pocos titulares, pero que fuera consistentes. Os podéis imaginar este tipo de informes, ¿no? Bien, se atrevió incluso a pedirles que no tengamos miedo, dijo Churchill, a utilizar frases cortas y expresivas, aunque suenen informales, ¿no? Sí que es verdad que sabemos que 10 años más tarde volvió a pedir lo mismo porque volvió a hacer otro dictamen que se llamaba I Call Again for Brevity, ¿no? Por lo tanto, su equipo no acabó de entender muy bien qué era esto de, de la brevedad y de las frases cortas. 5 años más tarde, George Orwell publicó Rebelión en la Granja, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque con la creación de esta obra, el autor empieza a tomar conciencia de la importancia del lenguaje oscuro, ¿no? De la manipulación en la comunicación. Por eso un año más tarde publicó Politics and the English Language. Era un ensayo muy crítico sobre el mal estado del inglés moderno y del peligro de un lenguaje oscuro en la política, ¿no? Venía sensibilizado. A partir de aquí, y nos trasladamos a la otra parte del charco. Sí que es cierto que todos, tanto Churchill como Orwell, fueron esfuerzos importantes para reclamar esta claridad, pero es a partir de los años 50, 60, 70, cuando realmente podemos decir que se produce un verdadero punto de inflexión en lo que ahora sí llamamos el derecho a entender. ¿Vale? De alguna manera lo habíamos ido viendo, pero no expresado con estas palabras. Las reivindicaciones en este momento de la sociedad civil, podemos decir que crearon una verdadera carrera de forma imparable hacia la claridad, y especialmente y una vez más por parte de las comunidades afroamericanas. Era un momento en el que reclamaban ese derecho a voto, ese derecho a una vivienda digna, a una educación adecuada,
posibilidad de entender lo que las administraciones les estaban diciendo. Y a partir de aquí es cuando, de alguna manera, podemos decir, y os podéis imaginar, que en este contexto, que también en los años 70, guerra del Vietnam, aparece lo que se conocía por una asociación que se llamaba Unión Negra. No voy a entrar en el desarrollo y voy a intentar resumirlo de forma breve. La historia es muy bonita. Era una asociación vinculada al partido político Panteras Negras que defendía precisamente a los objetores de conciencia que iban a Vietnam. Os podéis imaginar que había un gran reclutamiento de chavales jóvenes, especialmente de origen afroamericano, con un nivel social, un nivel cultural muy bajo, que los reclutaban para ir a la guerra. En ese sentido, esta asociación Unión Negra alegó que muchos de estos informes, de esas cartas de reclutamiento, eran tremendamente oscuras, tremendamente complejas, aquí vemos algunas, y que por lo tanto estos chavales no podían entender lo que estaban firmando. Es una historia realmente, bueno, os podéis imaginar que de mucho movimiento político y con un objetivo detrás, ¿no? A partir de aquí volvemos a Inglaterra y nos encontramos con una rebelde con causa, ¿no? Una rebelde del derecho a entender. Y os presento, sin más, a la ciudadana Chrissy Meyer. Chrissy Meyer es una persona que, bueno, os invito ya de antemano a que la busquéis, Google, hagáis un Google rápido de quién era, porque realmente tiene una historia maravillosa detrás, pero ella sí que es el punto de inflexión definitivo que necesitamos para hablar de lenguaje claro, ¿no? Y os voy a explicar por qué. Criada en un Liverpool posguerra, segunda Guerra Mundial, pobre, muy deprimido, su familia, como muchas otras familias inglesas, tenía verdaderas dificultades para hacer frente a los gastos del día a día, ¿no? En estas circunstancias, Chrissy se dio cuenta de que el procedimiento para solicitar una beca de ayudas sociales al Ayuntamiento de Liverpool, a su ayuntamiento, a donde hubiéramos acudido cualquiera de nosotros, era tremendamente complejo, ¿no? Ante esta situación, la propia Meyer bueno, inicia una campaña contra el ayuntamiento, esta jerga totalmente incomprensible, jurídica, administrativa, y se da cuenta de que su familia no puede acceder a estas ayudas, no porque no les correspondan, sino porque no entiende realmente lo que la administración le estaba solicitando, ¿no? Bien, es la semilla de lo que años más tarde ha sido el plain language, lenguaje claro en inglés. Es la semilla de toda la creación de la International Plain Language Federation, que es la asociación, de alguna manera, es ese grupo de poder, es ese lobby que defiende el derecho a entender de las personas y que por primera vez define el lenguaje claro desde una perspectiva diferente, ¿no? Dice, una comunicación está escrita en lenguaje claro si el lenguaje, la estructura y el diseño son tan claros que el público al cual se dirige puede rápidamente, que esa también es la clave, encontrar lo que necesita, comprender lo que encuentra y utilizar dicha información. Esto que parece tan obvio, pues realmente pensadlo un momento, paraos a pensar, es bastante revolucionario hoy en día, ¿no? Bien, ¿cómo conseguir este objetivo? Pues desde Prodigioso Volcán tenemos una metodología, una disciplina, mejor dicho, que llamamos comunicación clara. Me ha gustado mucho que Javier haya explicado cuál es nuestro propósito y qué es Prodigioso Volcán, porque realmente siempre nos gusta decir que hacemos prodigios y podemos decir que la comunicación clara, pues bueno, es uno de nuestros propósitos, nuestra niña bonita, ¿vale? Si me permitís la expresión con toda la inclusividad del mundo, ¿eh? Por favor, entendedme. A partir de aquí, pues, ¿qué es la comunicación clara? ¿No? Pues, como os digo, aparte de ser un producto que cuidamos mucho en Prodigioso Volcán, es la convergencia de varias disciplinas, ¿no? No se entiende la comunicación clara sin estas sinergias entre el lenguaje claro, el neurolenguaje, el lenguaje de especialidad o el lenguaje visual, ¿no? Sobre todo el lenguaje claro cada vez va, perdón, el neurolenguaje cada vez va
más rápido tomando este protagonismo desde la comunicación clara, porque precisamente son las ciencias del comportamiento las que nos ayudan de alguna manera, a luchar o a movilizar, a cambiar de comportamientos, a luchar contra esos sesgos, a cambiar de actitudes muchas veces. La comunicación clara, al fin y al cabo, es algo tan simple como transmitir de forma fácil, directa, transparente información relevante para la ciudadanía, ¿no? Se adapta a diferentes canales y su propósito es incrementar la eficacia entre la administración y también las empresas. Ahora lo veremos cada vez más importante, promoviendo una comunicación que todos nosotros podamos entender y usar sin dificultades, ¿no? Hemos querido compartir con vosotros, pues bueno, esta aproximación un poco más al detalle para que entendáis cuáles son las subdisciplinas, si lo podemos decir de alguna manera, en las que trabajamos cuando hablamos de comunicación clara, ¿no? Y por qué no solo es escribir bien, y ahora veremos por qué, ¿no? Una comunicación que está bien escrita, pero puede ser, puede manifestar dificultades a la hora de comprenderse, ¿no? El lenguaje visual súper importante, ¿no? Y aquí en la parte de lo que llamamos nosotros lenguaje visual interactivo, es donde nosotros situamos al UX Writing. Después veremos por qué, ¿no? Bien, como os decía, ¿no? La comunicación clara no es solo escribir claro. Hay dos conceptos que, de hecho, José Luis ya ha pronunciado, ha comentado, que ayudan a la comprensión lectora de los textos, ya sean en digital o en papel. Y esto es tremendamente importante, ¿no? Porque a nivel cognitivo hay dos conceptos que tenemos o que tenéis vosotros como futuros UX writers que tener en cuenta. Uno es la legibilidad, es decir, aquella disciplina que se encarga de que los textos se entiendan, y por otra parte, la lecturabilidad, que se entiendan sin esfuerzo. Es un matiz, pero es tremendamente importante, porque imaginaos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo que seguro que se entiende bien. Imaginaos estos textos jurídicos que son tremendamente largos, los cuales están justificados a la derecha y a la izquierda. Bien, esa justificación, seguramente ese texto puede tener un buen diseño en la tipografía, puede respetar la separación entre los caracteres, la separación de palabras, incluso la longitud de los párrafos, pero al leerlo encontramos esos ríos muchas veces de espacio entre los diferentes párrafos, ¿no? Es un texto, cuando esto sucede, estamos delante de un texto que es legible, pero que no es lecturable. Por lo tanto, la comunicación es incomprensible, ¿vale? A partir de aquí, bien, no me voy a detener en todas las ventajas que ofrece la claridad, pero sí que me gustaría recoger que precisamente lo que movilizó a Chrissy era esta ansiedad que a ella, a su familia, le provocaba, especialmente a ella, le provocaba el hecho de no poder acceder a una serie de ayudas porque no entendía lo que la administración le estaba diciendo, ¿no? O sea, realmente, si os paráis a pensar, es muy grave, afecta a la propia democracia del acceso a la información. A partir de aquí, eh, esto, si nos lo llevamos a un entorno más amable, más de las marcas, pensadlo a nivel personal. Vosotros confiáis seguramente en aquellas personas en las que os comunican de forma clara, en las que os comunican de forma veraz y transparente. No lo mismo sucede con las marcas. Desconfiaremos, ya lo hacemos de hecho, de quienes usen prácticas oscuras. Y esto nos pasa con la política, nos pasa con la administración y nos pasa también con aquellas marcas que lo hacen, ¿no? Esto es importante también para que tengáis en cuenta a la hora de diseñar vuestros mensajes. Y os voy a explicar el método revolucionario que utilizamos en Prodigioso Volcán. Y es tan revolucionario porque es muy sencillo, solo son 9 pasos. Em, y os los voy a resumir de forma rápida, pero yo creo que se va a entender. Bien, nosotros, ¿cómo abordamos la creación de los proyectos de comunicación clara o incluso no solo de comunicación clara, ¿no? ¿Cómo deberíamos abordar un proyecto que queramos que transmita claridad? Bien, desde la planificación a la revisión. Cuando hablamos de planificación hablamos de estructura, ¿no? Nuestro cerebro procesa mejor la comunicación en bloques, en módulos, necesitamos tener la información jerarquizada para entenderla.
Esto a nivel, sobre todo cognitivo. Necesitamos escribir bien, escribir claro, ¿no? Escribir con lenguaje claro. Olvidémonos de tecnicismos, olvidémonos de anglicismos, aunque cada vez están más aceptados. Sobre todo, dejemos aparte esas pasivas que nos complican la vida, esa falta de conectores muchas veces que no entendemos bien lo que una frase de 4 líneas que no tiene ningún conector, esas subordinadas. Bien, pautas para escribir de forma clara, yo creo que sabéis a lo que me refiero. Importante también, aparte de editar, complementar, añadir imágenes, imágenes sobre todo que aporten valor. Nos olvidamos de la parte decorativa cuando hablamos de comunicación clara, ¿no? Sobre todo esa sencillez y esa elegancia en el mensaje que perseguimos. Diseñemos también con simplicidad. Respetemos lo simple, no pasa nada. ¿Por qué? Aquí hay un punto importante y es que el cerebro, en menos de una centésima de segundo, y eso también es lo que dice Google, decide si un texto es complejo o no. Es lo que se conoce como la presunción de complejidad. Esto es tremendamente importante cuando planifiquéis vuestros textos. ¿Por qué? Porque en menos de un segundo tenéis un segundo para convencer a vuestra audiencia. Por lo tanto, mejor que ese diseño sea simple, que capte la atención, que no le cueste a nivel cognitivo a vuestro cerebro reconocer lo que hay detrás y que cuando se enganche a esa lectura, como va a estar escrita en lenguaje claro, se pueda entender. Es lo que va a hacer, si pensamos en un embudo de la claridad, estos quizás serían los pasos claves, ¿no? Y a partir de aquí, integremos el audio y el vídeo cuando sea necesario, pensemos en la interactividad, o sea, los flujos en digital no son los mismos que en un texto con formato impreso. Esto es muy importante. La comunicación en digital está diseñada en capas, lo veréis seguramente en el curso, y revisemos, ¿no? A mí me gusta a veces leerlo en voz alta. Bueno, cada uno tiene sus trucos. A partir de aquí, como os decía, ¿no? Los contenidos que se leen en pantallas pues tienen algunos trucos, ¿no? Yo os doy los que pensamos que pueden funcionar, ¿no? Pensad que escribimos cada titular como si quisiéramos que nos compartieran ese tweet, ¿no? Pues lo mismo en vuestros mensajes. Las entradillas cortas atraen más al lector, ¿no? Lo que os estaba diciendo. Por lo tanto, olvidaos de esos párrafos largos y densos que funcionan poco. Utilizar listas jerarquizadas, ¿no? De puntos esenciales, planificar, sed estratégicos en el diseño de vuestros mensajes. Utilizar también enlaces para contextualizar siempre que aporten sentido y por favor, sed hábiles en el uso de la negrita, la cursiva, cintillos, listas. Esto es muy importante también. La comunicación clara y el UX Writing, ¿no? Hacía la broma esta mañana con José Luis de, bueno, no sé si podemos decir que son disciplinas separadas al nacer, ¿no? Porque realmente hay muchas similitudes. Nosotros desde Prodigioso Volcán hablamos no tanto de UX Writing, sino de narrativas de mensajes, ¿no? Por eso de utilizar la riqueza del castellano y olvidarnos un poco del inglés, no porque le tengamos manía, ¿no? Sino porque, bueno, nos gusta más el castellano. Diseño de mensajes también lo conocemos, hacemos usabilidad con palabras, diseño con palabras, redacción UX. Así que es verdad que en esta nube de conceptos que exponía José Luis, hacía muchas referencias a esos mensajes de error, ¿no? Los famosos mensajes 404. Bueno, pues es un muy buen ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en Prodigioso, hacemos la metáfora con la lava del volcán y jugamos con esa narrativa de sácame de aquí que me voy a quemar, ¿no? A partir de aquí, bien, pues lo que os decía, separadas al nacer, ¿no? La comunicación clara decimos que se ocupa del lenguaje visual, del lenguaje de especialidad, que utiliza un lenguaje claro, que necesita también muchas veces de aplicaciones neurolingüísticas para activar comportamientos, pero al fin y al cabo el UX Writing también hace algo muy parecido, ¿no? Es decir, necesitamos, yo escuchaba a José Luis, ser útiles, concisos, claros, centrados en el usuario. Eso es lo que hace el lenguaje claro. Necesita también de un diseño, por eso vais a aprender Sketch. Necesita de un diseño simple, de un diseño que vaya muy enfocado a la conversación que queremos compartir. Activa comportamientos porque estamos pensando en el usuario, queremos que haga algo a través de esa interfaz y sobre todo también entiende que el entorno en el que se dirija el lector, si es un entorno jurídico, no va a ser el mismo
tipo de lenguaje que si es un entorno financiero, ¿no? Esto también es muy importante. Por lo tanto, nuestra aproximación dentro al UX Writing sería pues dentro de la estrategia de contenidos, ese diseño de contenidos. Hacemos prototipo porque necesitamos, esta investigación de usuario necesitamos confirmarla, por eso hacemos pruebas de uso. Ese diseño UX que necesitamos muchas veces para cerciorarnos de que estamos haciendo las cosas bien. Y es aquí, en esta suma de estos tres ámbitos, donde ubicaríamos el UX Writing, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que falta? Bien, pues para nosotros todo esto forma parte de una estrategia de comunicación clara, ¿no? A mí me gusta mucho esta infografía o esta imagen que ha diseñado Ana Pina, por cierto, que es suya, se la he cogido, le he dicho que se la robaba para explicarla. Yo creo que muestra muy bien nuestra aproximación entre estas dos disciplinas, ¿no? Cómo conviven, ¿no? Y a partir de aquí, lo que os decía, ¿no? O sea, realmente hablamos de disciplinas que realmente forman parte de un todo, ¿no? La comunicación clara usa palabras sencillas, el UX Writing también, ¿no? Estamos orientados al producto, el UX Writing también. Trabajamos con diseñadores, o sea, trabajamos en un equipo multidisciplinar, ¿no? De interacción, UX, programadores, el UX Writing también. Investigamos, súper importante, lo hacemos desde diferentes focos a lo mejor, pero también tenemos que tener en cuenta que el usuario está en el centro. Y llega la vida real, ¿no? Y esto es, esto es la parte teórica que os explicaba, y ahora llega la vida real. Os he traído algunos ejemplos que compartiré con vosotros en vídeo de proyectos que hemos llevado a cabo en Prodigioso Volcán, ¿no? Para que os hagáis una idea del tipo de proyectos cuando hablamos de proyectos de comunicación clara. Bueno, me voy a quedar aquí con esta frase, con esta declaración de Luisa, es la Luisa Allí, que es la directora de comunicación de IKEA, que bueno, ella nos decía que el lenguaje claro y sencillo es una preciosa muestra de respeto y cariño por la persona que te lee o que te escucha, ¿no? Me parece que es una frase tremendamente descriptiva de a lo que nos dedicamos al fin y al cabo. A partir de aquí, no me quiero colar de slide. A ver, ahora. Bueno, pues volvemos a la vida, a lo que os comentaba, ¿no? La vida real, ¿no? Y empecemos con textos, ¿no? Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en ese carrusel de imágenes de proyectos de Prodigioso Volcán, pues nos encontrábamos con esa transformación de la multa de Madrid, ¿no? A la que llamábamos notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador. En lenguaje claro, esto es una multa de tráfico, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué es lo que decimos que para ese lenguaje tremendamente administrativo y oscuro, ¿no? Que realmente no sé, no acabo de saber que me están poniendo una multa de tráfico. Esta transformación la llevamos a cabo en Prodigioso Volcán hace algunos años ya, y bueno, estamos tremendamente orgullosos del resultado. El derecho a conocer lo que comemos, muy importante, ejemplos de comunicación clara en los alimentos, ¿no? Por ejemplo, Chile desde 2016 obliga por ley a este etiquetado en los alimentos. Hoy, antes de empezar
esta masterclass, Ana me escribía en WhatsApp y me dice, vuelve el Nutri-Score, ¿no? O sea, seguro que pronto lo vamos a ver en esos alimentos en los alimentos de los supermercados, es ese semáforo de colores que te dice cuánto de sano es el producto que te vas a comer. Bueno, hay diferentes corrientes sobre si es claro o no, si es, pero bueno, el caso es que desde una perspectiva de claridad seguramente que nos ayudará a entender lo que estamos comprando, ¿no? En Chile van mucho más allá, a mí me encanta esta etiqueta porque te das cuenta de que lo que te vas a comer es alto en azúcares y por eso lleva una etiqueta negra, ¿no? Que no es casual el color. A partir de aquí, bueno, antes hablaba de IKEA y yo creo que son los reyes por excelencia del lenguaje instruccional llevado a la claridad máxima, ¿no? Yo creo que yo soy muy torpe, os tengo que decir, pero siempre he podido montar un mueble de IKEA gracias a sus instrucciones, ¿no? Es un ejemplo de cómo hacer instrucciones a partir de imágenes visuales. Y bueno, también el tiempo, yo creo que en todos los dispositivos es también buenos ejemplos. Me cuesta pensar en algún ejemplo de móvil que me explique mal el tiempo, ¿no? Yo creo que también son buenos ejemplos. También como UX Writers seguro que os tocará hacer formularios y esto es todo un reto porque no es nada fácil, aunque pensemos que sí, no es nada fácil. Aquí os traigo un ejemplo creo, del Ayuntamiento de Madrid, si no me equivoco. Y bueno, creo que también acertar sobre todo en este tipo de mensajes y en este tipo de utilización del lenguaje natural, fomentando un lenguaje conversacional, pues también ayuda a la hora de responderlo. Y bueno, estoy llegando ya al final. Si Chrissy, ¿os acordáis? Esa ciudadana cero, por decirlo de alguna manera, estuviera presente hoy en la sala, seguro que se llevaría las manos a la cabeza y pondría el grito en el cielo y volvería a iniciar un capítulo 2 del Plain Language Federation, porque sí que es verdad que en este caso, pues bueno, vemos que hay el ingreso mínimo vital es una medida, ya la conocéis, tremendamente, bueno, para mí histórica, tremendamente necesaria, pero sí que es cierto que todavía le queda camino de mejora en todo lo que se refiere a la claridad, ¿no? Vemos que tiene un diseño tremendamente plano. Calculábamos, Itxaso Recondo, que es quien hacía el análisis desde comunicación, claro, en Prodigioso Volcán, pues bueno, veía que necesitabas hasta casi media hora para poder leer todo el texto con una bajísima legibilidad y bueno, realmente precisamente por el foco en el usuario y el tipo de producto al que va dirigido esta ayuda, que son personas que realmente lo necesitan, pues a lo mejor necesitan que se lo pongamos un poquito más fácil, ¿no? Por lo tanto, em, camino de mejora para esta medida que ha impulsado el Ministerio de Inclusión Social y Seguridad Social. Y os invito a que os descarguéis en comunicacionclara.com, en la página web de Prodigioso, nuestra guía del derecho a entender. Allí vais a encontrar pautas de redacción, vais a encontrar también, sobre todo, muchísima información más detallada de la comunicación clara. Está en abierto, está a vuestra disposición, por lo tanto, en ese sentido, nos gusta compartir y que os unáis a esta revolución, ¿no? del derecho a entender. Bueno, la mejor defensa de la ciudadanía, ¿no? Por favor, tatuaros esta frase porque yo creo que, vaya, la recordaréis a partir de aquí y ya recojo vuelvo otra vez a Chrissy, a mí es una mujer que especialmente, bueno, creo que plantó una semilla de la cual ella no sabía lo que iba a salir, pero sí que es verdad que consiguió que todo un país, ¿no? Pues, o un gobierno al menos, hiciera una transformación poquito a poco, pero una transformación realmente revolucionaria
y muy innovadora, ¿no? Pensad que el Reino Unido es uno de los ejemplos inspiradores que seguro que si hacéis una búsqueda, pues así lo encontraréis en todo lo que se refiere a administración digital, ¿no? Pensad que aquí todavía estamos hablando de administración electrónica, que para mí es algo a título personal y que creo que está totalmente desfasado, ¿no? O sea, tenemos que abordar la administración desde un punto de vista de servicios digitales, servicios centrados en el ciudadano y que sean guías reales, fáciles, simples y digitales, por supuesto, para acercarnos a la ciudadanía, ¿no? Y por eso decimos que fue un éxito tal, esto se inicia ya hace unos 15 años, consiguieron digitalizar toda la administración en un tiempo bastante récord. El caso es realmente interesante que le echéis un ojo. Porque sobre todo lo que quisieron, más que una evolución, yo digo que hicieron una revolución, ¿no? O sea que desde el punto de vista de cambiaron esa relación con el ciudadano, ¿no? Y ahí es donde realmente, o generaron una nueva conversación con el ciudadano y eso realmente es lo revolucionario, ¿no? Por lo tanto, solo me queda preguntaros si os queréis unir, ¿no? Si te unes a esta nueva revolución, ¿no? Así que a partir de aquí, pues solo me quedará daros las gracias y pasar la palabra a Ana Pina, que me está esperando, que me está mirando, la veo por aquí. Dejo de compartir y todo tuyo. Genial, muchas gracias, Sonia. Buenas tardes. Voy a compartir yo mi presentación y vamos a, de manera muy breve, creo, ¿se ve todo bien? Por si acaso, sí, vale, genial. De manera muy breve vamos a repasar cómo abordamos el portal de becas de educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Universidades. Todo ese título ahí no nos dejaron echar mano. Pero bueno, aquí para resumir, el Ministerio de Educación cada año concede ayudas y becas al estudio y dentro de su página web tiene un micrositio dedicado exclusivamente a la información de las becas y de las ayudas. El Ministerio nos solicitó cambiar desde cero este sitio. En este caso, ellos fueron muy revolucionarios porque fue un cambio radical. Quisieron empezar de cero ese sitio y aclarar un portal que era y es fundamental para ellos, porque os voy a decir unos datos. Solicitan las becas más de 1 millón de estudiantes al año. Las reciben unos 800.000 y supone el 80% del presupuesto de todo el ministerio. Es decir, era una brutalidad de página y fue muy bonito este proyecto porque vimos que estaban muy comprometidos porque querían realmente facilitar la información. Querían que los estudiantes entendieran cómo solicitar una beca. Además, ahora veremos gente que realmente necesitaba ese dinero, que necesitaba esa ayuda para obtener una educación igual al resto. De acuerdo. ¿Cómo abordamos los proyectos en Prodigioso? Pues a través de una metodología Sapiens que se divide en 3 fases. La primera es comprender, crear y la siguiente innovar. Ahora me voy a centrar en las 2 primeras. Vale, este proyecto, por un poco ponerlo en contexto, lo nuestro duró un confinamiento y una desescalada, ¿vale? Fueron 120 días, noches ninguna. Y bueno, es que empezó a finales de marzo. Incidió un poco este caso de la pandemia porque tuvieron que rehacer ciertos criterios, tuvieron que cambiar algunas cuestiones, pero también este problema, ¿no? En esta situación en la que nos encontramos, nos ayudó a diseñar realmente la información importante, porque estábamos en una situación que se necesitaba comunicar de forma urgente y muy clara, porque incidía directamente en esto. De acuerdo. Empezamos por la fase de comprender, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba antes. Entonces, para cambiar
cualquier cosa necesitamos conocer cómo funciona. Entonces, en este caso, necesitamos investigar sobre el proyecto. ¿Qué necesitábamos conocer en concreto? Pues los flujos de trabajo dentro del ministerio, las personas usuarias que entraban en esta página, qué itinerario tenían dentro de la página, las exigencias jurídicas, las limitaciones técnicas del CMS, del portal en sí, un poco las tripas, y la percepción que tenía el ministerio, que tenía el equipo dentro, ¿no? Un poco la idea de cambio. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues en un primer momento hicimos un análisis inicial, una auditoría de todo el portal, de todo el contenido que nos proporcionó el ministerio. Lanzamos un cuestionario online para conocer la sensibilidad dentro del ministerio. Este cuestionario fue más general, lo lanzamos como unas 30 personas más o menos que estaban relacionados con el micrositio de becas, y después entrevistamos a 5 agentes clave en el portal, que eran los responsables de los textos y la información más jurídica, la información de becas, el equipo de teleoperadores que atendían a los estudiantes y el equipo informático, el equipo de desarrollo. El proceso de becas es un proceso muy complicado, muy complejo, inciden muchísimos factores y es muy largo y bueno, el proceso de entender fue muy emocionante y pudimos entender todo el proceso, todos los requisitos, todas las excepciones y lo más importante, a las personas a las que nos íbamos a dirigir, a las personas por las que íbamos a cambiar este portal. El personal funcionario del ministerio, la verdad es que conocía a la perfección todo, nos dieron todo el material, toda la información, eso es muy importante, además los vimos muy comprometidos, sabían a qué tipo de colectivos afectaba este tipo de ayudas, colectivos muy vulnerables y que necesitaban la información breve y clarísima. De acuerdo. Una vez aquí, una vez que tuvimos todos los datos, que tuvimos toda la información, que teníamos el contenido, todo lo que iba a estar dentro, empezamos la fase de crear con los 9 pasos de la comunicación clara, que es lo que ha comentado Sonia anteriormente. Entonces, empezamos la fase de crear. ¿Qué supuso? Fue un cambio radical para el portal porque rehicimos la arquitectura del micrositio por completo. Rediseñamos todo el contenido, quitamos lo que sobraba, reagrupamos, reorganizamos, pusimos la casa patas arriba, ¿no? Y creamos un esqueleto completamente nuevo. La parte del lenguaje, reescribimos todos los textos, todos. Aquí en este proyecto tuvimos esa complejidad añadida que se trataba de un lenguaje administrativo, un lenguaje de especialidad que es muy poco flexible, muy riguroso, pero que se puede cambiar. Es decir, no entendamos que el lenguaje administrativo ya es algo que se tiene que desterrar, porque un lenguaje administrativo preciso puede ser preciso y claro. Entonces, reescribimos todo, a esto le aplicamos esa voz y los tonos de los que hablábamos antes, identificamos una voz. Identificar la voz es un proceso largo y en este caso identificar la voz de una administración tan grande también, pero con ayuda del personal funcionario buscamos una voz que fuera formal pero que fuera cercana, que fuera experta pero que no sonara para nada autoritaria y sobre todo un tono que a lo largo de todo el portal fuera conversacional, que se dirigiera directamente a los lectores de una forma natural y que les hablara, que les explicara todo de forma muy sencilla. Para definir la voz y el tono es importante saber a quién nos dirigimos, entonces también por eso toda la investigación que llevamos a nuestras espaldas de conocer quién va a leer eso, de conocer quién lo va a necesitar esa información y para definir esas user personas, ¿no? que aprenderéis a perfilarlas y que es un proceso bonito, que es complejo, pero que haciendo una investigación adecuada se llega a eso perfectamente.
Vale, y luego, por último, rediseñamos los componentes visuales, añadimos iconografía que acompañaban y dirigen también un poco al usuario en todo el contenido, recursos visuales, siempre sin perder la accesibilidad, porque esta cuestión también, al tratarse de una administración pública, mínimo tienen que tener una AA, que es un nivel, bueno, bastante alto de accesibilidad. Y bueno, pero se pueden aplicar recursos visuales sin perder la accesibilidad en ningún momento. Y añadimos una pizca de color para que el portal resultara fresco, resultara un poco moderno y se acercara a los estudiantes que finalmente iban a acceder al portal. Esto fue un requisito que el Ministerio, bueno, nos ponía que les gustaría que resultara más fresco, ¿no? Aparte de útil, que fuera cercano al usuario. También aprovechamos para hacer una pequeña innovación con un sistema de diseño. Entonces, bueno, pues partimos de esta web inicial que, bueno, pues así era. Y el resultado, bueno, pues fue pues una arquitectura y una estructura totalmente nuevas. Secciones nuevas, también el quiénes somos. Nos dimos cuenta de que no se explicaba cómo se utilizaba el dinero, de realmente en qué consistían las becas. Es dinero público y es un requisito para cumplir la transparencia en los servicios públicos y para generar confianza, y creímos que era un requisito indispensable que estuviera esta sección. Rediseñamos, como os decía, y organizamos todos los contenidos de la página, una jerarquía más clara, con destacados, que se viera rápidamente, que los lectores puedan escanear la información para ir directamente a la parte que les interesaba. Un diseño al servicio del contenido. Primero teníamos el contenido, luego hicimos adaptamos el diseño a lo que el contenido pedía. Añadimos iconografías, recursos gráficos también para, bueno, en este caso, pues tramitación, es fácil ver, ¿no? el periodo en el que se encuentran el proceso de becas. Toda la parte pues, de destacados, de cuadros, muchas listas, 7 pasos, todo muy detallado, pero a la vez con un tono muy sencillo, ¿no? Tu beca, si de fácil, nos dirigimos directamente a las personas, ten en cuenta, recuerda, bueno, pues no sé, una forma de expresarse natural. Los pasos para solicitar la beca. Y bueno, esto es ahora, Sonia os enseñará un vídeo que muestra también todo el contenido y toda la... Bueno, también podéis visitar la página del Ministerio de Becas. Y bueno, también decir que todo este resultado, que también lo apreciaréis cuando entréis en materia y cuando tengáis vuestro primer proyecto, nunca trabajamos solos. Es decir, que esto fue el resultado de un equipo de diseñadores, de expertos en accesibilidad, expertos en usabilidad, en desarrolladores web, en expertos en redacción. También fue una experiencia de co-creación junto a los funcionarios del Ministerio, porque ellos también nos ayudaron mucho es también fruto del consenso, porque había cuestiones pues que ya teníamos muchos comentarios, pues esto así, esto asá. Entonces esto se consiguió gracias pues a un equipo transversal y a trabajar juntos, y bueno, pues creemos que el resultado ha ayudado, que era lo que era la única intención, a que solicitar esas becas necesarias pues fuera lo más fácil posible. Creo que no se oye el sonido, Sonia. A lo mejor es porque estás muteada tú. No sé si a lo mejor... Es por eso.
Ahora sí, ¿no? Bueno, Sí. pues me uno, también recojo un poco el testigo de lo que comentaba Ana. Sí que es verdad que hay un gran equipo detrás de todos estos proyectos que os hemos, de forma muy breve, ¿no? Hemos compartido con vosotros, en especial de Itxaso Recondo, que es una de las compañeras que también forma parte de Prodigioso. Hoy solo estamos una parte representativa, pero bueno, sí que es verdad que intentamos ponerle cariño, ¿no? También el equipo de soluciones, evidentemente todo el equipo de creación visual del Volcán, que bueno, hay un talento para dar y regalar, que digo yo. Y bien, pues esta ha sido nuestra masterclass. Javier, José Luis, no sé si hemos estado a la altura de los Bueno, participantes. Sonia, Ana, qué maravilla. Yo me Perdón, sumo, me sumo, como seguro que Yolanda y Javier, pero me sumo a la cantidad de comentarios maravillosos. No sé si habéis tenido la oportunidad de leerlos, de todos los asistentes que les ha encantado vuestra masterclass. De hecho, incluso nos pedían, había un usuario que nos pedía, o que os pedía, ¿no?, enseñar más cosas sobre el Ayuntamiento de Madrid, porque decía que era chapó la comunicación. Estamos un poco fuera de tiempo, ojalá, ¿no? A lo mejor eso es carne de otra masterclass. Pues eso, lo he dicho, enhorabuena, porque ha sido súper enriquecedor. Yo, como ya os he dicho, soy fan y seguidor de vuestro trabajo. De hecho, tenéis unos manuales maravillosos de comunicación, no solo clara, sino también de lenguaje inclusivo, que yo utilizo personalmente, para documentarme, ¿no? Y para también aportar valor al curso. Así que, lo dicho, enhorabuena. Yo creo que podemos abrir una ronda, si queréis, aunque sea un poco rapidita. Nos hemos pasado un poco de Quería la hacer hora, un pero pequeño quizás merece la comentario. pena. No sé, Javier, ¿qué opinas? Quería hacer un pequeño comentario. Nada, yo he disfrutado un montón, la verdad, una delicia de masterclass. O sea, el trabajo brutal, lo habéis presentado, entiendo que la gente ha aprendido un montón, ¿no? O sea, felicidades, yo estoy feliz. Estábamos comentando con Yolanda, que también está por aquí, supongo que ella tendrá que comentar también. Nada, hemos disfrutado un montón. Ella os ha visto primero y ya me ha dicho, bueno, me lo han dicho, ¿sabes? Yolanda y José Luis. Y nada, jo, muchísimas gracias, la verdad. no, Eh, a vosotros por Muchas invitarnos. gracias, sí, y qué bien. Yolanda, tú has filtrado las preguntas, ¿no? A ver si... Sí, sí, sí. Bueno, yo igual, ¿eh? Me han encantado. O sea, me ha encantado la presentación y eso que he escuchado el previo esta mañana, que hemos estado haciendo un poco de la técnica para comprobar que funcionaban los vídeos y vamos, maravilladas, sí, Chaco, me ha encantado. También me uno a las felicitaciones de un montón de personas que están en el chat comentando, pues eso, lo que ha dicho también José Luis, de si estabais detrás del rediseño de la página web del ayuntamiento, que chapó, y bueno, se estaban proponiendo hasta empresas, en plan Renfe, la página de Hacienda, que sería fantástico, y yo Bueno, pensaba también, lo estaba pensando, era en plan de Hacienda sería ya como redondísimo. Menudos melones, ¿eh? Menudos melones para trabajar. Creo que Renfe Trabajo sencillo. hace poco ha hecho un esfuerzo, ese restyling, bueno, sobre todo de la home principal, pero yo creo que todos tenemos una historia maravillosa detrás para explicar con esa página web que tantos dolores de cabeza seguramente en alguna ocasión nos ha dado, ¿no? Pero bueno, no debe ser fácil, sí que es cierto, pero podríamos hacer una propuesta espontánea, ¿no? Una candidatura espontánea para ver si hacemos un poco de grupo de presión. Sí, bueno, vamos, firmamos, ¿eh? Todos, Difundimos el todos, todos, yo también. change.org o lo que haga falta. Vale, pues voy a deciros así las cositas que iba apuntando, ¿vale? Bueno, ha habido también así varios comentarios interesantes al principio, que los he apuntado porque, bueno, por retomarlos, ¿no?
Y bueno, así un matiz, por ejemplo, que decía Paz al principio, cuando estaba Sonia explicando qué es y qué abarca la comunicación clara, Paz matizaba que en imágenes faltaría el visual thinking, que ella también como lo metía dentro de esa categoría. Entonces, bueno, me parecía interesante rescatarlo, ¿no? Porque estaba al principio del todo y seguro que no lo ibais a ver. Tomamos sí. Luego también comentaba Antonio Esteves que, bueno, sobre la comunicación, así también, ¿no? Como una puntualización, nos pregunta que sobre comunicación clara versus UX writing, cuando estabas contraponiendo, ¿no? Qué es una cosa, qué es la otra, y tenía muchos puntos en común, pues decía que sí, ¿no? Y que con esto de los anglicismos, que precisamente UX writing es un anglicismo, ¿no? A ver si igual es lo mismo y lo estamos llamando diferente, ¿no? Hay matices. Eso ahí, los expertos sois vosotros tres, José Luis y Ana y tú. Vale. Que les encantaba el background que estabais dando y que le parecía muy necesario entender la importancia de esta disciplina, comentaba Masmar. Y luego así ya también como una cosa relevante también decían pues, que en la administración de Inglaterra, que es maravillosa, que dan fe, y decía Susana que la comunicación, no los papeleos, ¿no? Que también eso es importante. Creo que me parecía muy, muy interesante rescatarlo porque efectivamente una cosa es la comunicación de la web, pero tiene que haber un segundo paso que es el de los formularios, que es lo que también habéis trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Con las multas y demás. También Loli decía, Loli que está en muchos eventos siempre por aquí, hola Loli, Loli Liébana, decía, el Nutri-Score es un gran error para algunos productos. La gran mayoría se dejaría guiar por ello y sería una auténtica locura. Por lo pronto y por suerte, el aceite de oliva virgen extra se libra de ello. Mucho más claro y creo que efectivo el etiquetado con sellos negros. ¿Qué opináis sobre esto? Sí, o sea, y tiene toda la razón, ¿no? Porque Nutri-Score es una iniciativa, en Francia ya está aplicado, por ejemplo, pero sí que hay mucha controversia detrás, ¿no? Porque tiene defensores y detractores por partes iguales, ¿no? Porque sí que es cierto que, según tengo entendido, Nutri-Score, el algoritmo que va detrás define por categoría, ¿no? Entonces, claro, te puede decir que este yogur es súper sano, comparándolo con otro, pero a lo mejor no es tan sano comparándolo con unas naranjas. Entonces, hay cierta... todavía no está bien definido, pero bueno, creo que el Ministerio de Consumo está en ello y hay una propuesta interesante detrás que están valorando, vaya. De hecho, este verano, si no me equivoco, lanzaron como una consulta pública por Twitter, donde explicaban precisamente, donde pedían opinión a la ciudadanía, ¿no? Y prodigioso enviamos nuestra propuesta de cómo debería ser, a ver si nos hacen un poco de caso, pero bueno, ahí estamos. Genial. Mira, una preguntita que acaba de poner Pablo. Pablo ha participado un montón en el chat durante todas vuestras charlas, bueno, de las dos. Dice, preguntilla, una de las cosas que más me inquieta cuando escribo con géneros es, dejamos de usar la arroba y tiramos de la X, véase todos, arroba o todos, o buscamos una forma de no mencionar el género, que es lo mejor. Claro, pues por ejemplo, yo es que no soy nada partidaria de las arrobas, las X, o sea, yo prefiero en vez de hombre hablar de ser humano o de profesores o profesor, hablar de profesorado. Yo creo que hay que buscar fórmulas inclusivas reales que realmente nos incluyan a todos, ¿no? O sea, que en mi opinión, no sé, Ana, tú qué pensarás, pero no se trata de no mencionar el género, sino de hacerlo inclusivo a ambas partes. Sí, bueno, perdón. Perdón. No, por favor, adelante. En el chat que se me adelantaba Adriana Naranjo, que es lo que iba a decir. El tema de la inclusividad con las X en las arrobas choca con la accesibilidad. Y es que en las interfaces digitales que tienen que los lectores de pantalla para todas aquellas personas que tienen problemas de visión, ¿vale? Estos lectores de pantalla, cuando llegan a una palabra que tiene una X o una arroba, no saben pronunciarlo. Entonces, nos encontramos con ese problema, al menos en interfaces digitales. Y claro, pues ahí hay que balancearlo. Son, digamos, soluciones quizás a lo mejor creativas, pero que quizás no son las mejores, ¿no? Es como dice Sonia, lo ideal es intentar buscar alternativas al masculino genérico, que hay muchas, y tratar, ¿no?, de ser inclusivos en el género de esa manera.
Ana, no sé si tú querías... Sí, sí, no, pues y lo mismo. Y es un tema complejo, es un tema que yo creo que requiere de muchas perspectivas, de mucho consenso, de mucho diálogo también. Bueno, al final es un poco el uso, que el lenguaje es libre, ¿no? Quiero decir que en una empresa privada, bueno, pues puedes utilizar un estilo, otro. Pero hay fórmulas para hacer un lenguaje neutro y también pensar que a lo mejor no hay una única solución, sino que hay muchas, depende de la situación, depende del contexto. Entonces es difícil decir, bueno, pues esto es lo bueno y esto es lo malo. Bueno, hay muchísima información y lo bueno es Sí, sí, conocerlas y utilizar, bueno, pues fórmulas que te permitan ser lo más inclusivo posible. Y también voy a aprovechar porque he visto comentarios muy interesantes por ahí que decían, por favor, en la administración pública, las páginas de la administración pública, hay como que hagan más. Lo cierto es que la administración pública es una pena porque los recursos humanos de la administración pública, nosotros que hemos trabajado con ellos, están las personas allí están súper comprometidas, todos quieren que la información sea clara, todos quieren que las páginas sean más claras. El problema de la administración son los recursos económicos que al final las personas de allí dentro, si tuvieran más, lo harían. Y luego también nos pasa mucho en comunicación clara que, vale, aclara esto, pero no es tanto aclarar el portal o aclarar un texto, es aclarar ese servicio que hay detrás. Los trámites son muy complejos, como decía también una chica, que los papeleos de Reino Unido no son tan claros. Claro, es que ahí ya entramos, pues, el diseño de servicios, que realmente esto es tan amplio que cuando entras en un proyecto aprendes mucho, tienes que volver a conocer, volver a investigar. Bueno, es apasionante, pero sí que te encuentras con unos problemas y unos dilemas muy... Es cierto que hacia donde, si me atreviera a decir el futuro, ¿no?, de la comunicación clara en la administración pública, precisamente va por aquí, ¿no?, por todo el tema de diseño de servicios. Y esto va un poco más allá, ¿no?, porque no solo implica la propia comunicación, sino es el cambio del proceso. Y eso también tiene que ser claro, ¿no? O sea, cuántas veces queremos empadronarnos en una nueva ciudad, a los que venimos de fuera, tenemos claro qué es lo que necesitamos, pero no conocemos el proceso también porque no está explicado de forma clara. Entonces, esto es tremendamente importante que las administraciones, que ya son conscientes y nos consta, bueno, entre todos tienen que, aparte de construir mensajes claros, pues facilitar procesos sobre todo ágiles, que yo creo que es la palabra quizás un poco por matizar, ¿no? Que es lo que precisamente favorece la digitalización, ¿no? Vosotros mismos decíais al principio, Javier, ¿no?, pues que todo con la boca pequeña, pero el COVID nos ha puesto a todos frente al espejo a la hora de tomar decisiones y de estar preparados, ¿no? Y de eso también va un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, poder facilitar al usuario lo que necesita en todo momento, ¿no? A los alumnos, a los ciudadanos, a mis clientes. Por lo tanto, es todo el tema de la digitalización, yo creo que es un camino imparable que, vaya, decir que ha llegado para quedarse es que ya me resulta como de modé, si me permitís la expresión. Retomando, o sea, aunque al final la pregunta ha derivado a otras cosas. Hemos cogido el tren en Renfe. Hemos cogido el tren. Es que comentaban tres personas que entiendo que escriben de Latinoamérica por la referencia que han hecho, ¿no? Mary, Pauli y Andrea. Adriana o Andrea, bueno, lo siento, siempre nombro mal. Comentaban que en Latinoamérica se utiliza el todes, que se utiliza la E, ¿no?, que se utiliza mucho y se utiliza también desde las administraciones. Claro, eso en España todavía estamos ahora mismo, además en proceso hay una ley, la ley de transgénero, de la transexualidad, y está siendo muy, muy complicada. Yo sé que en Latinoamérica existe ya en varios países, que está muy introducida ya dentro de todos, ¿no?, de la manera de hablar, de comunicarse, pero aquí todavía no hemos llegado a ese punto. Sí que se utiliza en algunos entornos, pero de momento no es algo que sea institucional, ni mucho menos. O sea, de hecho, la RAE, la Real Academia Española, no lo recoge.
no lo permite. Por recoger por los compañeros que nos siguen desde Latinoamérica, nosotros nos fijamos mucho en Chile. Tiene lo que ellos llaman laboratorio de innovación pública, ¿no? Me parece que es algo tremendamente innovador, ¿no? Es un laboratorio precisamente de innovación ciudadana, que depende del Ministerio de Presidencia, y que creo que fue en el 2016, si no me equivoco, lanzaron una guía de lenguaje claro. O sea que yo también recomiendo a todos los participantes que le echen un ojo, porque precisamente toda esta parte de co-creación, del visual thinking, design thinking, ¿no? Pues esta guía recoge toda esta parte, sobre todo en el inicio de la investigación, ¿no? Por si aporta a la hora de tener referencias. Ahora mismo no recuerdo si hace alguna referencia a el TODES, pero bueno, sería interesante echarle un ojo. Vale, aquí justo según hablas lo he buscado, soy de mano rápida y La vida he directa, noticia, la vida comunicación clara. Sí. Y bueno, una última pregunta que ha llegado, Pablo, otra vez, dice, soy el más pesado, no eres el más pesado, al revés, incluso es que te diría que si quieres abre la cámara y hazla tú. Que os da mucha vergüenza participar y no comemos. Entonces, bueno, decía que ¿para cuándo una comunicación de transparencia para las casas de apuestas? Wow. Preguntón. De transparencia para las casas de apuestas. Claro, bueno, creo que también ahora el Ministerio de Consumo, no sé si son las casas de apuestas o son las apuestas deportivas, pero creo que se ha puesto también manos a la obra para regular todo esto a nivel jurídico. Sí que es verdad que la transparencia, pues, bueno, también puede ser un campo a abordar. A ver, aquí abrimos un melón en el que deberíamos contar con expertos jurídicos, con expertos también incluso de consumo, saber conocer también, me atrevería a decir, ¿no? La opinión del consumidor. En ese caso, me imagino un customer journey, un viaje, ¿no? Del cliente, exactamente cuál es el punto de contacto en el que yo le puedo ofrecer información clara y veraz. Creo que es muy útil, muy pertinente la aportación, la verdad. También sería muy interesante como un caso desde una perspectiva incluso ética, ¿no? Me parece muy buena aportación. Comenta Luis Mune, lo que pasa es que me ha llegado a mí sola, no ha llegado a todos en el chat, que lo que se ha hecho es restringir la publicidad de las casas de apuestas. Eso, sí, ¿no? Algo... Sí, yo sabía que me sonaba ahora, recordaba que algo el Ministerio de Consumo... Sí, perdón, y es que trabajo para una marca de apuestas. Ajá. Y precisamente ese comentario que hace Pablo es muy recurrente entre los consumidores de casas de apuestas, ¿no? Que la información es súper confusa. Claro. No sé hasta qué punto deliberadamente o no, pero lo es. Y claro. es una queja recurrente. Bueno, una queja súper recurrente. Esto si lo escuchara George Orwell, ¿no? Con Rebelión en la Granja, pues podría hacer rebelión en la casa de esas apuestas, ¿no? Desde esa manipulación con el lenguaje que muchas veces es muy ambigua, que no sabes realmente, es oscura, ¿no? Por lo tanto, hay algo detrás. Tenemos que ser capaces como consumidores de detectar este tipo de prácticas para saber realmente lo que esto puede ser publicidad o no. Bueno, hay una línea muy fina en la que yo creo que hay que ver, como decía antes Ana, hay que verlo con un poco de perspectiva y saber valorar las cosas de forma correcta. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Bueno, a Sonia, a Ana y a todos, ¿no? Y a José Luis también por la presentación del curso y esa introducción, además también como muy concisa, muy breve, pero muy visual de lo que es el UX Writing, ¿no? Bueno, creo que no me he dejado ninguna pregunta. Si alguien, si me he colado y he dejado alguna en el aire, es el momento, porque si no nos vamos a despedir ya, que son las 8:20 y ya les hemos robado mucho tiempo a Sonia y a Ana. Así que bueno, muchas gracias a todos. Deciros, lo puse por ahí en el chat y no sé, creo que no lo hemos dicho al inicio, pero bueno, en torno a esta charla está de alguna manera incluida dentro de la presentación de un curso que hacemos en Mr. Master, que es de UX Writing, del cual es docente José Luis, y que empieza el 26 de febrero. Son poquitas horas, son 2 fines de semana en los que se aprende un montón.
Y nada, si alguno está interesado, pues que os paso ahora si queréis por el chat la web, os paso un correo electrónico y nos podéis preguntar todo lo que queráis. Además tenéis un 10% de descuento hasta mañana, para las 12 de la noche de mañana, así que tenéis un poquito más de 24 horas si alguno está interesado y quiere saber más. Y nada, yo creo que nada más. No sé si queréis decir algo vosotros, José Luis, Sonia, Ana o Javier, a modo de cierre. Sí, no, muchísimas gracias. Eso, he disfrutado un montón. Muchísimas gracias también a la gente que ha intervenido. Pablo no ha abierto la cámara porque estaba en pijama, en bata. Pero nada, muchísimas gracias. Nada, bueno, deciros que colgamos todas las masterclass en nuestro canal de YouTube. Ahora os colgamos el enlace. Y tenemos dentro de poco con dos de diseño del comportamiento y otras 2 de desarrollo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas Gracias a todos. gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias, gracias.